Buenas noches, Buenas noches, ingeniero. buenas noches, buenas noches a todos. Ajá, me tardé un poco porque llegué un poco tarde del trabajo, también estaba sacando los ejercicios de la tarea de este segundo parcial. Para repasar un poco, eh, no sé si estuvimos, bueno, vemos solo 15 ahorita, no sé si estuvimos todos en la última clase donde hablamos de cómo íbamos a reordenar la evaluación de la clase. Me han hecho la consulta sobre subir los videos de las clases anteriores porque realmente no hemos tenido clases, realmente. Solo lo que hicimos fue ponernos de acuerdo sobre fechas, reprogramaciones, fechas de exámenes, cómo íbamos a programar la clase. Entonces realmente clase con contenido y ejercicio no hemos tenido después de las emergencias, pero después de los huracanes. Entonces no hemos tenido clase, realmente hasta ahorita vamos a retomar un poco la clase. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, tengo un problema con mi Office, entonces voy a compartirles desde un PDF lo que es la presentación, eh, porque, bueno, el Office me ha estado dando problemas desde como 2 semanas, entonces vamos a ver lo que es el PDF, porque voy a hacer un pequeño repaso para recordar un poco lo que ya habíamos visto. Ahí está. Y voy a hacer un pequeño repaso porque quizás muchas cosas que ya hemos visto, ya hemos hecho ejemplos, pero voy a repasar un poco sobre la evaluación, cómo vamos a evaluar. Habíamos hablado que solo vamos a tener 2 exámenes parciales. Habíamos reprogramado, yo había mandado un cuadro con 3 exámenes, pero quedamos muy ajustados con las fechas. Entonces lo reorganicé, según hablamos la última vez, en un primer examen de 30 puntos, que pues el cual ya hicimos. Un segundo examen que va a costar 40 puntos, que es del contenido que estamos viendo. La tarea del primer y segundo parcial van a sumar 10 puntos. Ahí ya van 80 puntos. Y el tercer parcial no vamos a hacer examen, pero sí vamos a asignar, Ingeniero, ¿sí? disculpe, pero serían 90 puntos con la tarea de primero y de segundo parcial. Ah, no, es que no he terminado de desglosar la evaluación. Ah, disculpe, disculpe. Primer parcial, el examen cuesta 30 puntos. El segundo parcial, el examen cuesta 40. Ahí van 70. La tarea del primer y segundo parcial van a costar 10 puntos entre ellas dos, o sea, 5 cada uno. Son 70, 80 puntos. El tercer parcial, el examen lo vamos a reemplazar por otra tarea, pero esa tarea va a costar 20 puntos, que son los que faltan para los 100. Eh, yo voy a dar la clase normal hasta donde nos ajuste los 3 días que nos van a quedar para el tercer parcial, y sobre esos temas que nos ajuste para dar la clase de tercer parcial va a ser la tarea. Entonces, y esa tarea va a costar 20 puntos. La verdad que este parcial es bien accesible. El de entropía sí es bien difícil. Eh, Va a costar 20 puntos. Ahí suman los 100 puntos de la clase. Todas las tareas, inclusive el primer parcial, voy a habilitar las links en la plataforma, los links para subir los documentos hasta el 18 de diciembre, para tener todos estos días para poder subir las tareas, para tener un poco más de holgura. Entonces, eso fue lo que hablamos en la última clase. Eso sumaban 100 puntos para la evaluación. 30 puntos que ya hicimos. Primer tarea que cuesta 5 puntos. Yo ahorita lo tengo en 4 puntos en la plataforma. Ya lo voy a corregir en base a 5. Y la tarea que les voy a asignar. eh, bueno, aquí los tengo escritos, pero se los voy a mandar por WhatsApp y lo voy a subir a la plataforma también. O lo voy a subir, bueno, lo voy a escribir como mensaje en el chat que tenemos ahorita acá. Vamos a ver, tarea del segundo parcial. También se lo voy a mandar por WhatsApp. Va a ser el ejercicio 533, 537
5.44, 5.46, 5.48, 5.63, 5.65, 5.71, 5.74, son bastantes, pero son cortos. Y 5.81. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 ejercicios. Los mismos de la tarea anterior, que también eran 10. Bien. Vamos a ver. Ahí pues les escribí las tareas. También se los voy a mandar al... Ah, no, no le he dado enviar. Ahora sí. Ahí está la tarea. Esa va a ser la tarea que va a costar también 5 puntos. Es 5 puntos y 5 puntos la primera, 10 puntos y solamente la tercera tarea que cuesta 20 puntos. Entonces, así quedó la reprogramación de la evaluación y de los exámenes y los documentos que hay que subir. Bien, ¿qué más? Voy a hacer un pequeño repaso sobre el contenido de la clase. Ya habíamos visto el contenido, habíamos hecho ejercicios, pero pues no nos quita que todos nos desligamos de la universidad por la situación y necesitamos repasar un poco. Entonces ya vamos a tomar el segundo parcial, solo lo que es el capítulo 5, pues como hemos hablado antes de la emergencia, y trata sobre análisis de masa de energía de sistemas abiertos. En sí, pues a lo que es el balance de energía. Creo que nosotros mencionábamos que toda la energía que entra menos la energía que sale va a ser igual al cambio de energía del sistema. Y si es un sistema de flujo estacionario, pues ese cambio de energía es igual a 0. Sí. Es igual a 0. Entonces, de eso trata este capítulo. Vimos que tenemos algunos dispositivos ingenieriles a los cuales le podemos aplicar el balance de energía, así lo vamos a ver más adelante. Eh, Antes de eso, pues habíamos definido algo que nos va a servir bastante, que es la relación entre el flujo másico y flujo volumétrico, como estas relaciones que tenemos aquí, porque en su momento lo vamos a necesitar en cada uno de los ejercicios, incluso ya lo hemos necesitado, donde el flujo másico, como está el punto, significa que es una tasa de masa, velocidad con que está entrando y saliendo masa a un sistema, como igual a la densidad de la masa por la velocidad de esa masa por el área transversal por el cual está entrando esa masa. Pero estos últimos dos términos también los puedo reemplazar como un flujo volumétrico. Entonces, flujo másico es igual a densidad por un flujo volumétrico. Este es flujo volumétrico. No lo confundamos con volumen específico. Volumen específico es el inverso de la densidad y eso lo podemos representar como la última relación. Flujo másico igual a un flujo volumétrico entre un volumen específico. Y así podemos representar lo que es flujo másico y flujo volumétrico, la relación que existe entre ellos. Bien, conservación y balance de masa. Ya hemos hablado que así como tenemos balance de energía, que toda la masa que entra, perdón, toda la energía que entra y toda la energía que sale igual al cambio de energía del sistema, también tenemos el balance de masa, donde toda la masa que entra menos la masa que sale es igual al cambio de masa del sistema. Nuevamente, si son sistemas de flujo estacionario, pues este cambio de energía, cambio de masa del sistema es igual a 0. Y yo puedo representar como que la masa que entra va a ser igual a la masa que sale, así como lo tenemos en esta ecuación. Eso nos sirve bastante, sobre todo cuando tenemos como los intercambiadores de calor o las cámaras de mezclado, que tenemos varias masas entrando, una masa saliendo. Entonces ahí aplicamos lo que es el balance de masa. La masa que sale debe ser igual a la suma de las masas que entran. Bien, ¿qué más? Luego pasamos a hablar un poco sobre el trabajo necesario para mover un fluido, para que pueda entrar a un sistema. Al final, pues llegamos a estas últimas dos relaciones, donde la energía de la masa es igual a esa masa por el cambio, por la entalpía, por la energía cinética de esa masa, la energía potencial de esa masa. Pero en sí, las ecuaciones a utilizar son estas que estamos viendo ahí.
que todas parten, pues, parte de el balance de energía. Toda la energía que entra igual a toda la energía que sale. Es decir, calor que entra, menos calor que sale, más trabajo que entra, menos trabajo que sale, más energía cinética que entra, menos energía cinética que sale, energía potencial que entra, menos energía potencial que sale, y la energía de las masas, de la masa que entra y de la masa que sale, y eso nos lleva a estas ecuaciones que están aquí. La que más vamos a usar va a ser la penúltima, donde yo veo todos los calores que entran, le resto los calores que salen, y eso va a ser igual a la sumatoria de las masas por aquella ecuación que teníamos de entalpías, velocidades y energía potencial. También lo podemos reemplazar si estas masas son constantes, como un flujo estacionario es constante, entonces yo lo puedo sacar y esta masa sale a multiplicar y me queda en paréntesis todo lo que es el cambio de entalpías, cambio de velocidades y cambios de alturas de esa masa cuando entra y cuando sale. Entonces, esta última ecuación va a ser la más usada. Y eso lo vimos con los dispositivos ingenieriles. Aquí lo tenemos, esa misma ecuación. También, si no conozco el flujo másico, divido todo entre masa y me va a quedar nuevamente calor menos trabajo, cambio de entalpías, velocidades y energías potenciales. ¿Cuál es la diferencia? Que estas son tasas, es decir, estos son watts y estos son kilojoules por kilogramo. Si no conozco el flujo másico, entonces me queda expresado en kilojoules por kilogramo. En la mayoría de los casos, al menos que me lo indique lo contrario el ejercicio, la velocidad con que entra una masa y sale es despreciable la diferencia. Y la altura, la diferencia de altura de la masa que entra y sale también es despreciable. Estos dos términos se hacen cero. Y tengo este último término de acá. Calor menos trabajo igual a H2 menos H1. Bien, luego empezamos a hablar sobre los dispositivos ingenieriles aplicando esa ecuación que acabamos de ver. Ya sea esta en letras minúsculas o ya sea la de arriba en letras mayúsculas para el calor y trabajo. ¿Qué fue lo que estuvimos hablando? Bueno, el balance de energía me va a servir ya sea para encontrar una velocidad de salida, una velocidad de entrada, un calor transferido, un trabajo generado o un trabajo consumido o un cambio de energía cinética. Cambio de entalpías podría ser también. Pero para saber si yo puedo encontrar cada uno de ellos, primero tengo que analizar qué dispositivo tengo, cómo se comporta ese dispositivo, porque al saber cómo se comporta un dispositivo, yo puedo saber cuáles términos son igual a cero. Entonces, los primeros dos dispositivos que vimos fueron la tobera y fueron los difusores. La tobera tiene una forma como una reducción en el sentido del movimiento del fluido. En este caso, pues, me muevo de izquierda a derecha, el área transversal disminuye. Como tengo menos área transversal para que el fluido pase, la velocidad aumenta. Y el difusor es lo contrario. Si vemos la imagen, la sección transversal aumenta. Por lo tanto, la velocidad de salida va a ser menor porque tiene una mayor área para pasar el fluido o el flujo. Entonces, ¿qué criterios se cumplen para una tobera o un difusor? Nuevamente, al menos que me indiquen lo contrario, una tobera y un difusor están lo suficientemente aislados para que no haya transferencia de calor, ya sea del interior hacia el exterior, como en el caso de agua caliente hacia afuera de una tubería, o del exterior hacia el interior, como en el caso de agua fría o aire frío, aire acondicionado. Esa es una de las consideraciones. No tengo transferencia de calor a los alrededores. Para eso, pues, el dispositivo tiene que estar lo suficientemente aislado. Al menos que el ejercicio me diga de que sí tengo transferencia de calor. Caso contrario, pues el calor va a ser igual a cero. También la tobera y el difusor no son dispositivos que consumen trabajo, tampoco son dispositivos que producen trabajo. Entonces, este valor de W también es igual a cero. ¿Qué otros términos? Bueno, entalpías, ¿no? Porque entalpías me da una relación de cambio de energía del fluido en la entrada y salida. Entonces, sí tengo cambio de entalpías.
cambios de velocidades voy a tener, pues desde el momento que yo cambio la sección transversal, tengo cambio de velocidades. Por lo tanto, sí tengo cambio de energía cinética. Lo que sí puedo considerar despreciable es la energía potencial, porque la entrada y la salida en la mayoría de los casos es concéntrico, o si hay cambio de altura es suficientemente pequeño como para despreciarlo, considerarlo despreciado. El cambio de Z1 y Z2, o sea, altura de entrada y altura de salida. Entonces, ¿qué me queda para un dispositivo de tubería y difusor? Solamente que la diferencia de entalpías más la diferencia de energía cinética va a ser igual a cero. Si conozco las entalpías y conozco una de las velocidades, puedo calcular la otra velocidad. Eso es para una tubería y un difusor. Veamos ahora qué pasa con turbinas y compresores. Bien, turbinas y compresores. En este caso, nosotros tenemos dos equipos mecánicos en el caso que sí consumen trabajo y sí producen trabajo, dependiendo cuál de los dos equipos esté viendo. Veamos primero que es el compresor, el del lado izquierdo. Un compresor consume trabajo, lo va a consumir ya sea de un motor eléctrico y este a su vez lo va a consumir de una red eléctrica. Consume trabajo. En los casos ideales, debería estar lo suficientemente aislado para que no haya transferencia de calor a los alrededores. Al menos, nuevamente, al menos que el ejercicio me diga lo contrario. Cuando no hay transferencia de calor, normalmente el ejercicio me dice un compresor adiabático o me dice una turbina adiabática. Cuando me dicen eso, pues me están diciendo que no hay transferencia de calor hacia los alrededores. Y eso debería cumplirse para ambos casos, ya sea la turbina y el compresor. Entonces, para este tipo de dispositivo, yo voy a obtener el valor Q igual a 0. ¿Qué va a pasar con W, que es el trabajo? En ambos casos sí voy a tener trabajo. Voy a tener en el compresor un trabajo el cual es consumido y voy a tener un trabajo en la turbina el cual es producido. La turbina es lo contrario que un compresor. Un compresor consume trabajo y eleva la presión. En una turbina produce trabajo y disminuye la presión y lo podemos ver en las imágenes. Eso es la diferencia. Entonces, W sí va a tener valor para turbina y compresor. Entalpía, sí voy a tener cambio de entalpía. Del momento que cambia la energía del fluido, pues tengo cambio de entalpía. Velocidades, nuevamente, la mayoría de los casos es despreciable la velocidad de entrada y salida, al menos que el ejercicio me diga lo contrario. Y las alturas también son muy despreciables. Entonces, en los casos ideales de compresor y turbina ideal, adiabática, flujo estacionario, yo voy a tener solo mi trabajo igual a cambio de entalpías. Puedo cancelar todo lo demás a menos que el ejercicio me dé un dato diferente. Esto es una turbina y un compresor que más vimos antes de los huracanes. Bien, vimos también válvulas de estrangulamiento. Y en la válvula de estrangulamiento tiene un caso especial. ¿Por qué? Primero, una válvula de estrangulamiento no produce trabajo. O sea, no es una turbina, no es un compresor. Tampoco consume trabajo. Lo que se produce es un cambio de presión o una caída de presión drástica, que esa caída de presión antes y después de la válvula es tan rápida que no se da un intercambio de calor a los alrededores. Esa es otra consideración. Entonces, con esas dos consideraciones, en el caso de una válvula de estrangulamiento, yo puedo hacer 0 el valor Q y el valor W. También, normalmente, las válvulas se colocan en una tubería o en tubo capilar, donde los diámetros son iguales antes y después. Las velocidades son las mismas. Yo las puedo cancelar y el cambio de altura es sumamente despreciable. ¿Qué pasa con una válvula de estrangulamiento si yo cancelo calor, cancelo trabajo, cancelo energías cinéticas y cancelo energías potenciales?
Solo me quedan las entalpías. Entalpía 2 menos entalpía 1 va a ser igual a 0, porque todo lo cancelé. Si yo despejo, me queda que entalpía 2 va a ser igual a entalpía 1. Y eso se cumple siempre para las válvulas de estrangulamiento. En los casos reales es un poquito diferente, pero es muy cercano al caso ideal. Por eso aquí en el libro le agregan un aproximadamente igual, pero en los casos reales, en la vida real. Pero en el caso ideal, pues es exactamente igual. Entalpía 2 igual a entalpía 1. Incluso cuando estudiemos refrigeración en termodinámica 2, para quienes lleven termodinámica 2 y lleven refrigeración en el caso de estudiar ingeniería mecánica, este va a ser un concepto que nos va a servir para los circuitos de refrigeración cuando veamos las válvulas de expansión de un circuito de refrigeración. Circuito de refrigeración, pues hablando de un aire acondicionado o cualquier circuito de enfriamiento. Bien, eso es una consideración o ese es el análisis de una válvula de estrangulamiento. También no necesariamente tiene la forma de una válvula. Puede ser cualquier dispositivo, pero que produzca una caída alta de presión sumamente rápido. Eso va a ser una válvula de estrangulamiento. Puede ser forma de una válvula, como se mira acá. Puede ser como un pascón, o puede ser un tubo capilar, que el tubo capilar lo podemos ver en los refrigeradores de antes, donde podíamos ver el serpentín atrás y miramos un como alambre redondo. Eso realmente es un tubo capilar, es un tubo, por adentro va un refrigerante y eso produce una caída rápida de presión. Bien, continuando, nos quedan dos dispositivos. Bueno, realmente se nos va a ir la hora en los dos dispositivos. Tenemos la cámara de mezclado y aquí es donde vamos a hacer uso de aquello que vimos del balance de masa. Toda la masa que entra va a ser igual a la masa que sale, siempre que yo tenga un dispositivo de flujo estacionario. También, pues, ya recordamos del primer parcial a que llamamos flujo estacionario. O sea, que el sistema en el cual las propiedades no cambian con respecto al tiempo, solamente con respecto a la posición. Bien, ¿qué tenemos en una cámara de mezclado? En una cámara de mezclado tenemos dos fluidos entrando. Puede ser que estén en la misma fase, o sea, líquidos, o puede ser que sean fases diferentes, uno sea vapor y el otro sea líquido, como lo es en cámaras de recalentamiento, donde inyectamos vapor para recalentar agua líquida dentro de un tanque. Obviamente, como adentro es abierto, el vapor con el líquido se mezclan y sale un solo fluido por el otro lado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo dos masas entrando y una sola masa saliendo. Y eso lo puedo ver en esta ecuación que está aquí. Pero para mantener la ecuación de continuidad o el balance de energía, la masa que sale, o sea, masa 3, tiene que ser exactamente la suma de masa 1 más masa 2. Nuevamente lo vemos en esta ecuación. Se puede aplicar nuevamente la ecuación de balance de energía, solo que aquí está aplicado individual. ¿Por qué? Porque yo tengo dos masas entrando, aunque sean el mismo fluido. Puede ser agua. Uno puede ser agua en estado de vapor, el otro puede ser agua en estado líquido. Pero las dos masas tienen entalpías diferentes. Entonces, la masa de entrada, que sería el segundo término, tiene que ser una sumatoria. En este caso va a ser mi masa 1 por H1, velocidad 1 al cuadrado entre 2, más G por Z1. Y la otra masa entrando sería masa 2 por H2, velocidad 2 al cuadrado entre 2 por GZ2. Y la masa saliendo, pues solo sería una sola masa. Sería masa 3 por H3, velocidad 3 por al cuadrado entre 2 más gravedad por Z3. Entonces, eso sería aplicar la ecuación para una cámara de mezclado. ¿Qué valores son cero? Bien, nuevamente, caso ideal, la cámara de mezclado tiene que estar lo suficientemente aislado. Por lo tanto, este calor debería ser igual a cero, al menos que el ejercicio nos diga lo contrario. ¿A qué podría deberse? Pues a un aislamiento deteriorado. También que los aislamientos no son
completamente eficientes, no son 100% eficientes. Todo aislamiento que nosotros conozcamos siempre deja pasar un pequeño porcentaje de calor. El objetivo del aislamiento pues es reducir lo más que se pueda ese porcentaje de calor porque nos puede representar pérdida de energía, pérdida de dinero. Entonces, en caso ideal, a menos que la decisión nos diga lo contrario, en una cámara de mezclado, la transferencia de calor va a ser igual a cero. También la cámara de mezclado no produce trabajo, no consume trabajo. Este valor también es igual a cero. Pero sí tenemos todo lo demás. A menos que el ejercicio nos diga lo contrario, en la mayoría de los casos, las velocidades son sumamente despreciables. También los cambios de altura. Y solo me queda cada masa multiplicado por su entalpía. Cada masa multiplicado por su entalpía en los casos ideales. Bien, esa es una cámara de mezclado. Tengo dos masas entrando, adentro se mezclan y sale una sola masa. Eso es una cámara de mezclado. El siguiente dispositivo cambia un poco. El siguiente dispositivo también entran dos masas, fluido B, fluido A, pero internamente no se mezclan, ya que siempre están separados por una pared. Puede ser una tubería, pueden ser placas. Por lo tanto, como no se mezclan, yo tengo dos fluidos entrando y tengo dos fluidos saliendo. Es decir, que el fluido va a entrar por un lado, sale por otro lado. Y el fluido B entra por, en este caso, el lado superior y sale por el lado inferior. Pero nunca se mezclan, ya que entran separados y también salen por separado. También aplico balance de masa. Masa que entra igual a la masa que sale. Por lo tanto, yo tendría que masa A más masa B va a ser igual a masa C más, masa A más masa B tendría que ser igual a masa B más masa C. Eh, Aquí, como no se mezclan, los fluidos no necesariamente tienen que ser el mismo. Uno puede ser vapor desde que entra hasta que sale y el otro puede ser líquido desde que entra desde que sale, pero uno puede ser diferente fluido. Uno puede ser vapor de un refrigerante químico y el otro puede ser un líquido como el agua. Puede ser aire con agua, puede ser aire con vapor. Cualquiera de esos fluidos, como no se mezclan. Lo único que queremos es un intercambio interno de calor. Bien, el mismo, bueno, no coloqué la ecuación aquí, sino que la coloqué ya deducida. Pero esta ecuación de balance de energía, donde yo multiplico las masas, cada masa por su entalpía, viene de la ecuación anterior, de esta ecuación. Solamente que yo voy a tener dos masas saliendo y dos masas entrando. Velocidades normalmente son despreciables, energías cinéticas son despreciables y solo me queda masa por H. Masa 1 que entra por H1, masa 2 que entra por H2, que sale, menos masa 1 que entra por H1 y masa 2 que entra por H2. Cada masa por su entalpía. Entonces, de esa ecuación surge esta ecuación que está aquí. Masa 1 con masa 2 debería ser la misma masa y masa 3 con masa 4 debería ser la misma masa porque es el mismo fluido, nada más que en puntos diferentes. Y este es el análisis por intercambiador de calor. Ahora bien, para llegar a esta ecuación, y creo que esa fue algo que creó algo de confusión antes cuando vimos esta parte, es que esta ecuación surge de esta ecuación, pero para lograrlo tuvimos que decir que este calor es igual a cero. Pero ¿por qué es igual a cero? Si yo aquí en la imagen tengo intercambio de calor, incluso aquí está dibujado con estas flechas. Bien, la diferencia es que este calor que está aquí es aquel calor que se transfiere hacia el exterior del sistema, o sea, calor que cruza la frontera. Este calor Q que está aquí, digamos, si yo pudiese tocar este tanque con la mano y siento que está caliente, quiere decir que tengo fuga de calor hacia afuera del tanque. Al pasar eso,
hay calor que está cruzando la frontera. Pero si yo lo toco y no siento transferencia de calor, entonces no hay calor cruzando la frontera. En ese caso sí es igual a cero. ¿Qué pasa con el intercambiador de calor? Sí hay un intercambio de calor, pero se da entre los dos fluidos, entre el fluido A y el fluido B, pero se da internamente en la cámara de mezclado, o perdón, en el intercambiador de calor. Se intercambia calor entre el fluido A y el fluido B, pero solo entre ellos. Y ese calor no cruza la frontera. Está intercambiando calor, pero si yo toco el tanque, lo voy a sentir a temperatura ambiente. No hay transferencia de calor hacia los alrededores. Entonces ahí sí puedo llegar a esta ecuación. Y esa es la diferencia. Que yo diga que sí tengo intercambio de calor. Bien. Bueno, ese era el repaso para que, bueno, al final se fue la hora. Ese era el repaso porque, bueno, eh, a todos nos pudo haber pasado, incluyéndome que perdimos el hilo en las clases después de estas 2 semanas, 3 semanas que pasamos detenidos. Entonces, sí quería dar el repaso para continuar con los ejemplos. Ya habíamos hecho algunos ejemplos, creo que como 2 o 3, no recuerdo ahorita. Mañana que veamos, si voy a ocupar que me digan cuál fue en que nos quedamos, porque no recuerdo la verdad en cuál fue que nos quedamos. O si no, en los videos lo puedo ver en cuál fue que nos quedamos. Vamos a Ingeniero, hacer... solo un ejemplo estábamos viendo y creo que no lo terminamos. Ah, solo uno fue. Ah, Sí, bueno. y me parece que venía más sobre el ejercicio, pero se nos fue el tiempo para seguirlo. Ok. Bueno, entonces, haber sido el primero, entonces el que vimos. Puede haber sido... No, este no lo vimos. Este pudo haber sido... No, perdón. Haber sido el 530. Que el anterior ocupa ecuación de estado de gases ideales y eso no lo abarcamos. Creo que pasamos al 530 de un solo. Bien, entonces mañana y miércoles vamos a ver ejemplos y examen programado para el fin de semana. Así lo teníamos. Fin de semana o el otro fin. Fin de semana o el otro fin. Bueno, ahí sí me confirman si quedamos para este fin de semana o el otro. Bien, entonces, bien, mañana continuamos. Vamos a ver ejemplos. Tenemos bastantes ejemplos. Voy a ir mandándoles la presentación desde ahora. Creo que no se las había mandado. Sí, creo que no se las había mandado. Entonces se las voy a mandar. Solo vamos a abarcar sistemas abiertos. No, el temario aparecía sistemas cerrados, pero no lo vamos a poder abarcar. Entonces nos vemos mañana. Siempre a las 6:10, porque siempre llego un poquito pasado aquí a la casa. Entonces nos vemos mañana. Ingeniero, ¿Sí? solo una consulta, es que mire que yo al inicio cuando entré yo escuché que usted estaba medio hablando de cómo van a quedar las evaluaciones, pero usted ya estaba terminando, entonces no escuché y era para saber al final cómo va a quedar la tercera unidad. Ah, bueno. Vamos a quedar solo con 2 exámenes. El primer examen parcial, que fue el que ya hicimos, con un costo de 30 puntos. El segundo parcial, que es de lo que estamos viendo ahorita, que va a tener un costo de 40 puntos. La primera y segunda tarea, ambas van a sumar 10 puntos. Y el tercer parcial, en lugar de hacer examen, vamos a hacer una tarea. Y esa va a costar 20 puntos. Y así podemos sumar los 100 puntos de la clase. También los links para subir los documentos de las tareas, incluyendo el primer parcial, que aunque ya lo hubiéramos hecho, pero lo voy a volver a habilitar. Primer parcial, segundo parcial y tercer parcial vamos a tener disponible hasta el 18 de diciembre para subir esas tareas. O sea, 18 días a partir de ahora para poder subir los documentos. Recomendación, Y ¿sí? esos ejercicios que mandó el chat son los de la segunda tarea. Esas son de la segunda unidad. Okay. La otra semana estaríamos ya, la otra semana estaríamos con la tercera unidad. La tercera unidad, sí se me olvidó. La tercera unidad yo voy a dar la clase hasta donde logremos abarcar.
Y sobre eso que yo logré dar va a ser la tarea. Por eso no se las asigno todavía. Sobre lo que logremos dar, sobre eso va a ser la tarea y esa va a tener un costo de 20 puntos. No va a ser evaluado en examen, solo como asignado como tarea. Ah, ok, listo. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces nos vemos mañana.